Bien, en el punto 41, ¿sí? Que es el que dejamos de la clase pasada, se les pedía que completaran ustedes. Fíjense que a veces tienen para completar o en la base o en el exponente para que se cumpla la igualdad. Entonces, por ejemplo, en el primero, en el A, tengo 3, tengo para completar acá con el exponente, y eso tiene que ser igual a 729. Entonces, lo que tengo que buscar justamente es qué exponente le pongo a 3 para que me dé 729. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Bien, con un 6. Bien. En el B, acuérdense que ustedes en la calculadora, para poder encontrar el exponente, ponen 3, tienen esta tecla, el piquito, y van probando con el exponente hasta que les dé el valor que ustedes tienen, al que tienen que llegar. En este caso, cuando ponen 3, el piquito y 6, lo están elevando a la sexta, entonces les va a dar 729, ¿sí? Tanto en la calculadora como en la calculadora del celular, tienen esa tecla que es la que les permite elevar más fácil. Bien, en el siguiente tengo que encontrar cuál es la base a la que le puse menos 3 de exponente y que me dio 1 sobre 125. Bien, cuando mi número termina en 5, ¿sí? Lo más probable es que mi base también haya sido 5 o un múltiplo de 5. En este caso, siguiendo ese criterio, ¿puede ser que la base sea 5? ¿Tendría sentido o sería el valor que lo resuelve? Bien, acuérdense que el exponente negativo, lo que hace acá, yo tengo un espacio, en ese espacio mi base puede ser o una fracción o un número entero. Pero, ¿qué pasaba con mi exponente negativo? Me da vuelta ese número, entonces me va a producir una fracción. Si mi fracción arriba tiene un 1 y viene de un número, de un exponente negativo, y yo lo di vuelta, significa que el 1 está abajo, por lo tanto, este número es un número entero. Entonces, si yo el 5 lo elevo a la menos 3, obtengo una fracción, ¿sí? En el C tengo la base, tengo que encontrar el exponente y el resultado es 1 sobre 49. A ver, esperen que les bajo ahí. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué exponente le tengo que poner? Muy bien, Paloma. ¿Sí? Del 7 para que me dé 49 es un 2. Y si tengo un entero y acá tengo una fracción es porque mi exponente es negativo, ¿sí? En el D tengo que encontrar la base que está elevada a la menos 2 y que me da 0,01. A mí me está dando justamente un decimal, que es lo mismo que una fracción. Yo lo puedo pasar a fracción y ver a cuánto equivale. Si yo este valor lo paso a fracción, me queda. En el numerador me queda el número sin coma, o sea un 1. Y abajo, ahí está, bien Paloma, lleva un 1 abajo y como tiene dos decimales, son dos ceros. Bien. Y Lourdes también está bien, ¿sí? Yo tengo 1 sobre 100, mi exponente es negativo, o sea que acá, si yo tengo una fracción acá que tiene un 1, acá tenía un entero. ¿Cuál es la base a la que elevo al cuadrado y me da 100? Es el 10. ¿Sí? Bien, en el E tengo que encontrar de vuelta la base. Es la base a la que yo multiplico por 2 y que me da 18. Bien, fíjense que acá ya empiezo a descomponer los números. Exactamente, es 9, pero no es 9 acá. ¿Acá cuánto iría entonces? Si está elevado al cuadrado. Ahí está. Muy bien, Wanda. Va un 3. Eso es.
¿sí? Entonces 3 al cuadrado por 2 me da 18. Fíjense que ya empezamos con la idea de la descomposición de números, que es lo que sigue en las otras ecuaciones que nos faltan. En el F, lo mismo. Tengo que encontrar la base, en este caso está elevada al cubo, la tengo que dividir por 6 y esto me da 9 medios. Bien, ahora yo tengo que dividir a esto, ¿sí? Y me va a quedar 9 medios. Bien, ¿el 3 también acá o el 3 de acá arriba se están refiriendo? Porque tengo los comentarios, los últimos son 3, 3, 3. Lourdes, por ejemplo, Luli, ¿ese 3 es para acá o es para el ejercicio anterior? Bien. Y en este, ¿se les ocurre cómo podemos encontrar ahora la base que elevada al cubo y dividido por 6 me dé 9 medios? ¿Les ocurre de alguna manera? ¿O cómo lo podrían llegar a calcular? Vamos a ver si es 3. Puede ser. La forma que yo tengo, ¿sí?, de poder ayudarme para calcular esta base, ¿sí?, esta que me está faltando, es despejar esto. ¿Sí? Yo tengo este dividido 6. Vamos a ver dos maneras. Una es pasarlo multiplicando. Entonces me quedaría mi base elevada al cubo igual a 9 medios por 6. Si yo multiplico esto, 9 por 6 me da 54, ¿sí?, sobre 2. Si lo simplifico, me da 27. Y la forma de tener un 27 es tener acá un 3. ¿Sí? La otra manera es que yo tengo mi base, ¿sí?, la que no conozco, elevada al cubo, y en vez de tener los dos puntitos dividiendo, ahora lo tengo como si fuera una fracción. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo, a ver si ahí me pueden ver, yo acá tengo, ¿sí?, 6 y acá tengo un 2, o sea que está dividido por 3, ¿sí?, está simplificado por 3. Por lo tanto, arriba, si acá tenía un 9, lo tengo que multiplicar por 3 y también me da 27. ¿Sí? Tienen esas dos maneras. Una es escribirlo así, que de esta manera me quedaría el 27, tengo fracciones equivalentes, lo único que esto tengo que buscar por cuánto lo voy a simplificar. ¿Sí? Lo simplifico a los dos por 3. En el otro caso, ustedes pasaban multiplicando el 6 y una vez que simplificaban llegaba a que era 27 el número. Si es 27, entonces la base es 3. ¿Sí? En el ejercicio G tengo 3, lo tengo que elevar a algo, lo multiplico por 2 y me tiene que dar 486. Bien, ahora, ¿cómo encontraría este exponente? Sí, les mandé 6 ejercicios, creo que les mandé hasta el I. Revisen si todos tienen hasta el ejercicio I. Porque la foto era única, me parece, salvo que yo haya cortado la foto y no tengan G. Bien, había mandado, Luli, mandé hasta el ejercicio I. Sí, el exponente está bien, es un 5. Ah, bien, porque como a veces corto las fotos, ¿sí?, a veces corto las fotos y se las edito, ahora no me acordaba, pues yo tengo acá la foto del libro, todavía no imprimí el trabajo de ustedes. Bien, entonces, ahí Luli dice
que es un 5, ¿sí? 3 a la quinta por 2 me da 486. En el H tengo también otra propiedad, que esta propiedad también me importa, ¿sí? Es una de las que necesito justamente después para poder resolver las otras ecuaciones. Bien, tengo 3 elevado a la 12, una división, 3, tengo que encontrar el exponente y me tiene que dar 243. En una división, los exponentes se van a restar, ¿sí? Una división de bases iguales. Entonces, si los exponentes se restan, ¿qué exponente le tengo que poner a este 3 para que la resta de 12 con ese exponente me permita encontrar lo que es 3 a la cuarta? ¿Sí? En definitiva, 243 es 3 elevado a la 4. Entonces, si acá tengo exponente 12, ¿cuánto le tengo que poner acá para que el exponente final sea un 4? Ahí está, muy bien. Le pongo un 8, ¿sí? Y el resultado es 243. Lo que hago es descomponerlo para justamente ubicarme en qué exponente es el que tengo que ponerle acá para restar, ¿sí? Y en el último, en el I, tengo la base que es 3, tengo que ver cuál es el exponente, lo tengo que multiplicar por 4 y eso me tiene que dar 108. Bien. Acá para poder calcularlo lo mismo, puedo pasarlo dividiendo, ¿sí? Y ver qué exponente le corresponde. ¿Cuál sería el exponente que le tengo que poner al 3 para que una vez que lo eleve lo multiplico por 4 me dé 108? Bien, bien Wanda, es un 3. Perfecto, entonces 3 al cubo me da 27, 27 por 4 me da 108. Bien, hasta acá teníamos de tarea, ¿sí? O sea, hasta acá eran los ejercicios que tenían que resolver. Ahora vamos a ver otra clase de ecuaciones exponenciales, ¿sí? Pero para eso necesitaba por ahí un poquito de este repaso, para que ustedes recuerden si las bases son iguales, qué pasa con los exponentes. En definitiva, para que ustedes vean que los números se pueden descomponer, porque es algo con lo que vamos a trabajar un montón, ¿sí? Y es lo que nos permite justamente resolver ecuaciones. Algunas son solamente de una manera. Entonces ustedes tienen que ubicarlas para ver cómo las van a resolver, ¿sí? Vamos a hacer primero el pequeño repaso de dónde estamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, ustedes van a ir copiando esto también, 2 a la x más 1 igual a 32. Nosotros estamos en este tipo de ecuaciones, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver cuando tenemos una ecuación exponencial? Primero, que yo tenga un solo término a ambos lados del igual, ¿sí? Ahora, lo segundo que tengo que mirar es, o sea, si tengo más términos, tengo que encarar de otra manera. En este caso tengo un término y un término. Entonces, lo segundo que voy a mirar en este tipo de ecuaciones es si a este 32 lo puedo descomponer como 2, ya que la base es 2, elevado a algo. ¿Podría descomponerlo el 2 con algún exponente y que me dé 32? ¿Tendría alguna chance? Eso es. Muy bien, Abelina. Yo tengo al 32, si yo lo descompongo, me queda 2 elevado a la quinta. Entonces, si las bases son iguales, las bases se tachan y los que deben ser iguales son los exponentes. Entonces me queda una ecuación que como tiene exponente 1, en realidad no lo tiene escrito, sabemos que tiene un exponente 1,
es una ecuación de primer grado o lineal y lo que vamos a encontrar es justamente una única solución. Si despejo a la x, el 1 lo paso restando y me da 4. Luego debo hacer la verificación, ¿sí? Por más que el valor sea único, tengo que hacer la verificación. ¿Se acuerdan que lo que yo tenía que mirar era que las bases con las que voy a trabajar no fueran ni negativos, ni ceros, ni 1? ¿Sí? Tenían que ser valores de 2 hacia adelante. ¿Por qué? Porque el concepto de ecuación exponencial está ligado al concepto de logaritmo, ¿sí? Son funciones inversas. Y el logaritmo solamente tenía solución para valores positivos, no ceros, solamente eso, ¿sí? Tenían que ser valores positivos mayores que 0 y mayores que 1 también. En este caso, el concepto de la ecuación exponencial también tiene que cumplir con las mismas cosas, ¿sí? En este caso lo que vamos a mirar son las bases. En el logaritmo mirábamos el argumento y la base. Bien, este es el tipo de ecuaciones que nosotros venimos resolviendo. ¿Hasta ahí lo copiaron? Yo sí, profe. Bien, entonces, vamos a ver ahora una ecuación que tiene algo. A ver. Tengo esta ecuación. 7 elevado a la x menos 1 es igual a 1. Bien, otra vez, miro a ambos lados del igual, tengo un solo término. ¿Qué es lo que veo en este caso? Que mis bases no son iguales, pero sí podrían serlo. Si lo pienso de otra manera, este 7 y este 1 pueden ser iguales. ¿De qué manera? Utilizando un exponente. Cada vez que yo tenga un 1 de este lado, ¿sí? Acuérdense que la condición era que la base no fuera 1, ¿sí? Entonces, no es que esto no se resuelve, sino que a este 1 lo tengo que escribir como 7 con algún exponente. ¿Habría alguna posibilidad de escribir a este 1? O sea, que yo escriba 7 con algún exponente y que me dé 1 de resultado. Tiene que ser 0, ¿no? Exactamente, tiene que ser un 0. Entonces, es como una trampita, ¿no? Cada vez que yo tengo un 1 siempre va a ser esta base con exponente 0. Eso va a pasar siempre. Y la ecuación se puede resolver. Entonces, esto va a ser 7 elevado a la 0. Las bases son iguales, se tachan. Entonces, x es igual a 1. ¿Sí? Esta ecuación, ¿sí? A veces, este paso a veces lo vamos a necesitar. Es necesario que siempre veamos el tema de las bases, ¿sí? Porque tenemos el caso en el que las bases son múltiplos una de la otra, o son potencias una de la otra, y casos en los que las bases son completamente distintas, o que no puedo escribirlo como 7 a la 0. Si yo les hubiera puesto un 2 acá, ya no podía, ¿sí? Y tenía que utilizar otro concepto. ¿Estamos? Entonces, me fijo, las bases son iguales o las bases pueden ser escritas una en función de la otra, lo hago, tacho las bases y remato, por decirlo de alguna manera, resolviendo la ecuación. ¿Sí? ¿Hasta ahí copiaron? Bien, ahora vamos a agarrar esta ecuación. ¿Sí? Tengo un término, pero ¿qué me está pasando? Ahora tengo las bases que no tienen nada que ver. Tengo 6 y tengo 5. Ustedes van a poner al costado, o si pueden poner de título, ecuaciones con bases distintas, ¿sí? Entonces, cuando yo ahora ya esté en condiciones de resolver y diga, bueno,
esto tiene que ser igual a esto, pero las bases no me coinciden, ¿qué es lo que voy a hacer? Recién les dije que las ecuaciones son inversas, ¿sí? Son operaciones inversas, las logarítmicas de las exponenciales. Entonces, lo que se hace para poder resolver este tipo de ecuaciones es aplicar la palabra logaritmo a ambos lados del igual, ¿sí? Se hace para las dos cosas. Entonces, yo lo que hago es copiar lo que tengo, este 6, 3x menos 2 de exponente y logaritmo de 5. Copio todo igual, lo único que le voy a agregar la palabra logaritmo a ambos miembros. Cada vez que uno agrega una operación, una función, lo que sea, tiene que estar aplicada a ambos miembros. ¿Por qué? Porque si yo tenía que esto era igual a esto, ahora al aplicar el logaritmo siguen siendo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bases, ¿sí? La esencia de mi cálculo sigue siendo el mismo, lo único que le estoy agregando es la palabra logaritmo. Y las palabras logaritmos son iguales, ¿sí? Por lo tanto no estaría alterando mi ecuación. Entonces, acá es donde vamos a vincular una ecuación con otra, ¿sí? O una operación con otra, ya que son inversas. Yo tengo que resolver esto. Lo que sí puedo resolver es el logaritmo de 5. Eso ya de movida veo que lo podría resolver. Pero ¿qué me pasó acá? Me quedo trabada con este exponente. Entonces, voy a aplicar otra propiedad, ya que ahora lo llevamos, la ecuación exponencial la llevamos a que sea ecuación logarítmica. Vamos a aplicar un concepto que habíamos visto antes también para las ecuaciones logarítmicas, y es la propiedad de ¿quién? Del exponente. Ahora, este 3x menos 2 lo vamos a poner entre paréntesis y vamos a aplicar el concepto de baja multiplicando delante de la palabra logaritmo, algo que ya hacíamos antes, ¿sí? Entonces, todo el paréntesis va a venir delante de la palabra logaritmo multiplicando al logaritmo de 6. Ahora el 6 me queda limpio, ¿sí? Me queda sin ningún exponente, igual al logaritmo de 5. Bien, ahora, si bien yo les dije que el logaritmo lo podía resolver, yo no lo resolví. ¿Por qué? Porque voy a esperar. Sabemos que los logaritmos, cuando no son exactos, como pasa en esto tiene base 10, ¿sí? Y no tengo forma de poder resolverlo de manera exacta, sabemos que va a quedar con un montón de decimales. Entonces, lo correcto es que esperemos hasta el último paso para poder resolverlo. Entonces, para resolver de la manera más fácil y zafarme de todos esos decimales, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo podría resolver acá el logaritmo con todos esos decimales y hacer distributiva. Sería más complicado, sería como muchos pasos, muchos números. ¿Qué es lo conveniente? Y cuando vea la palabra logaritmo y del otro lado tengo una sola palabra logaritmo también, lo que voy a hacer es tratar de trabajar lo menos posible. Entonces, este logaritmo de 6 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y así me voy a zafar de todo eso que es más complicado. Entonces a mí me queda 3x menos 2, por este paso le conservo el paréntesis, va a ser igual al logaritmo de 5. Acá lo pueden poner uno sobre el otro, si quieren, o uno al lado del otro, dividido el logaritmo de 6. Si lo ponen uno debajo del otro, las palabras logaritmo no se simplifican, sino que se van a resolver, ¿sí? Acuérdense que no es posible simplificar, no es que me quede 5 sextos, sino que los tengo que resolver sí o sí. Ahora, voy a hacer logaritmo de 5 dividido el logaritmo de 6. ¿Alguna lo tiene? ¿Lo puede resolver? Bien. A ver, ahí yo también lo voy a resolver. Logaritmo de 5. Fíjense que si se abre, sí o sí en la calculadora, porque ahí no podemos resolver con nada. Y siempre con la calculadora, ¿sí? Acuérdense que yo les había dicho que si tenían la calculadora,
que la tuvieran a mano, porque la vamos a necesitar para esto justamente. Entonces, apretaba log 5, se abre un paréntesis, lo voy a cerrar al paréntesis, y ahí voy a apretar dividido log 6. Bien, me quedan un montón de números, ¿sí? Entonces, una vez que hago la división, me quedan un montón de decimales. Me queda, de acuerdo a la cantidad de decimales que puedan escribir ustedes, según su visor, 89, 82, 44 son los valores que tienen que escribir. Si escriben algún decimal más, está bien. Si escriben alguno menos porque la calculadora les da menos, está bien. Bien, ya ahora le saco el paréntesis, ¿sí? Tengo que despejar el valor de x. Por lo tanto, este menos 2 va a pasar para el otro lado sumando. Si lo paso sumando al 2, me va a quedar esto, 2,89, ya que empezaba con 0 y lo sumo 2 enteros, me va a quedar el mismo valor que tenía, pero con un 2. Y ahora, este 3, que está con la x, que está multiplicando, va a ir dividiendo. Entonces, si a ese valor lo divido por 3, me va a quedar de vuelta otro número decimal bastante largo. Bien, y ahora esto es mi resultado. Bien, van a ser estos dos, ¿sí? Recuerden que en el primero, en el que tienen este menos 2, lo primero que hay que hacer es pasarlo para este lado. Y después, una vez que tengo un número de cada lado del igual, ahí tengo que ver si las bases son potencias una de la otra y puedo factoriar o no, ¿sí? Pero primero hay que deshacerse de este 2 de acá. ¿Está? Esto es lo que van a tener que hacer de tarea para la clase que viene.